posiblemente haya dudas, sobre todo con las variables dependientes e independientes, pero ahorita lo voy a explicar. Vas a entregar un documento en esta actividad que se llama determinación de variables, donde presentes la tabla que se solicita con todos los elementos requeridos, ¿ok? Paso 1, dice explora, ya te da la actividad 2 temas, ¿ok? Y sus líneas de análisis para cada tema, ¿ok? El primer tema es obesidad y sobrepeso, y las líneas de análisis son 1, la diabetes como consecuencia de la obesidad, 2, consecuencias de la obesidad, 3, obesidad y el impacto económico para su atención en el país, y 4, la obesidad como pandemia. Ese es un tema con sus líneas. El segundo tema es contaminación ambiental, y las líneas son enfermedades respiratorias provocadas por la contaminación ambiental, 2, la calidad del aire, o 3, actividades humanas que están contribuyendo a la contaminación ambiental. El primer punto es, vas a tomar un tema, este o este, el que tú quieras, y por cada tema, bueno, para el que selecciones, vas a escoger una sola línea de análisis. Si tú escoges obesidad y sobrepeso, seleccionas una de las 4, la que más te guste. Si seleccionas contaminación ambiental, seleccionas una línea nada más, la que te guste de las 3, ¿ok? Y después te pide que generes toda una propuesta de variables, ¿ok? Es decir, variables dependientes, independientes, cualitativas, cuantitativas y la categoría de cada una de ellas, ¿ok? Ahora voy a explicar esto de las variables, ¿ok? Dice, bueno, que determine las variables. Existen las primeras 2 son cualitativas y cuantitativas. Ahorita explico las dependientes e independientes. Las primeras cualitativas, recordemos que su nombre lo dice. El nombre de cualitativas te dice que son cualidades, principalmente cualidades o características, ¿ok? Y no se miden con números. Ahora, las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, ¿ok? Dentro de las cualitativas, nominal, como su nombre lo indica, nominal no admiten ningún criterio de orden, ¿ok? Son cualidades o características que no son numéricas, ¿ok? Por ejemplo, un estado civil no es numérica y tampoco lleva un orden, porque no quiere decir que el número 1 sea soltero o el número 2 casado y el divorciado, lo que tú quieras, ¿ok? Otro ejemplo de una cualitativa nominal puede ser la ciudad. Tampoco lleva un número, no es numérico, y tampoco lleva un orden. No quiere decir que porque vivas en México es el número 1 o Guadalajara el número 2, o etcétera. No hay un orden, ¿ok? Otro ejemplo podría ser la nacionalidad, ¿ok? Eso es en cuanto a las variables cualitativas nominales. Ahora, dentro de las cualitativas tenemos las ordinales, que como su nombre lo indica, ordinales sí lleva un orden, ¿ok? También, como estamos hablando de cualidades o características, no hay un número, pero sin embargo, sí existe un orden, ¿ok? Por ejemplo, puesto conseguido o lugar obtenido en una prueba deportiva. No es completamente numérico, porque es primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero sí lleva un orden, ¿ok? O las medallas en una prueba deportiva, que esto es completamente no numérico, pero sí lleva un orden. La principal sabemos que es oro, después plata y después bronce, ¿ok? Eso es en cuanto a las variables cualitativas, de cualidades, ¿ok? Y ahora, bueno, las cuantitativas, que como su nombre lo dice, cuanti, se pueden contar, por eso se llaman cuantitativas, ¿ok? Y obviamente si se cuentan, se pueden hacer operaciones y se expresan mediante números o un número, ¿ok? Ahora, dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Cuantitativas discretas, como su nombre lo indica, es algo corto, discreto, son números enteros, ¿ok? No pueden llevar decimales ni fracciones, no. Las cuantitativas discretas son números enteros, ejemplos, pues 2, 1, 10, 5, 50, 100, 1000, no llevan decimales ni fracciones, ¿ok? Y la continua, para que te quede más claro, y se los pueden aprender por el nombre, cuantitativa se cuenta continua,
que continúa hasta posiblemente el infinito. Eso te va a dar una idea, que es con números decimales o en fracciones, ¿ok? Ejemplo, la altura de tus amigos o de 5 amigos, bueno, es 1.73, 1.82, 1.77, ¿ok? Por decirlo así, ¿ok? Y bueno, ya he explicado lo que son primero las dos variables cualitativas y cuantitativas con con las ramas que tiene cada una de ellas. Ahora sí voy a explicar las variables dependientes de las independientes, ¿ok? La variable independiente es aquella cuyo valor no depende de ninguna otra variable, absolutamente de ninguna, ¿ok? Suele representarse por X y generalmente a la variable independiente, eso es importante, se le conoce como la causa, ¿ok? Le voy a poner por aquí un color. Se le conoce como la causa, ¿ok? Y la variable dependiente es aquella cuyos valores sí dependen de otras variables, otras o otra variable, ¿ok? Suele representarse por Y o Y y esto se le conoce como el efecto, ¿ok? Para que te quede un poco más claro para la actividad. Causa independiente, efecto dependiente, ¿ok? Y aquí, bueno, retomé el ejemplo que viene en los recursos de la actividad. ¿De qué va a depender la efectividad de titulación de los alumnos? Bueno, va a depender de si entrego o no tareas a tiempo y por semana, va a depender de la edad y va a depender del género, ¿ok? ¿Y de qué depende las infracciones del tránsito? Bueno, dependen de la edad, el género y años de conductor, ¿ok? Eso es un ejemplo muy básico de independiente y dependiente. Lo que más te va a ayudar es causa y efecto, ¿ok? Ahora, traigo ejemplos, no ejemplos con las problemáticas ni las líneas de investigación que te da la plataforma. Traigo finalmente otras dos problemáticas. Ejemplo, yo seleccioné un tema, que este tema se llama Pobreza en México, y una línea de análisis o de investigación es el salario mínimo. Generalmente, ojo, en un estudio estadístico no tenemos muchas variables dependientes, porque entonces tendríamos que tener muchísimas variables independientes por cada variable dependiente. Yo les recomiendo que en la actividad solamente agreguen una o máximo 2 variables dependientes. Si no, posiblemente su análisis les vaya a dar datos erróneos o muy pocos datos. Ejemplo, yo tengo, como dije, mi tema de pobreza en México con la línea de análisis salario mínimo y tengo una variable dependiente que va a depender de todas mis demás variables independientes. Véanlo de esa forma, de una dependiente va a depender de todas las independientes, ¿ok? Ahora, yo tengo aquí una variable que dice persona con desnutrición, es una variable dependiente y es cuantitativa, se cuenta, discreta, si es número de personas con desnutrición, ¿ok? Comidas al día es independiente y es cuantitativa, discreta, no lleva números decimales. Número de comidas por persona al día, ¿ok? Tipo de alimentos, también independiente, cualitativa y cualitativa nominal, ¿ok? No lleva un orden, solamente es cualitativa, una característica o cualidad del tipo de alimento. El tipo, bueno, 1 solamente puse comida rápida, el 2 es comida casera, frutas y verduras y chatarra y grasas, ¿ok? Ahora, masa muscular es independiente, cuantitativa continua, esta sí lleva puntos decimales o fracciones, que es el % de masa o índice muscular, ¿ok? Y tengo otra que dice prioridad de pagos, que es independiente, cualitativa, ordinal, eso sí lleva un orden. ¿Cuál es tu prioridad? ¿La comida o el servicio o pagar tus servicios o moverte para trabajar o diversión y otros? ¿Ok? Esto es algo muy sencillito. Yo sí les voy a pedir que cuando menos pongan una de cada una, mínimo una de cada una. Si pusieran cuando menos 2 de alguna, pero respetando que tengas una de cada una, sería
Mejor, y no es que sería mejor para mí, sería tu estudio más completo, tendrías más datos para analizar tu variable independiente, ¿ok? Las personas con desnutrición van a depender de todas estas variables, ¿ok? Por eso es importante que solo pongan una o máximo dos, pero si pones dos, tienes que poner más variables independientes que van a mover a esa variable dependiente, ¿ok? Ahora, mi otro ejemplo que traigo por aquí, puse, por ejemplo, un tema es el deshielo en el mundo. Una línea de análisis o de investigación, puse calentamiento global provocado en México. En México, porque estoy hablando del deshielo en el mundo. ¿Ok? Ahora, también tengo solamente una variable dependiente que se va a afectar o se va a mover por todas mis variables independientes que yo tengo aquí abajo. ¿Ok? La primera variable tengo contaminación ambiental, es dependiente, es cuantitativa, continua. Cantidad de contaminación ambiental al año. Esto sí lleva números de decimales o fracciones o porcentajes. Vehículos en circulación, en mi segunda variable, es independiente, cuantitativa, discreta. Número de vehículos en circulación. No puede haber decimal, no puedo decir 5.5 carros están circulando. Eso es inadecuado. Mi variable tercera, o mi variable número 3, es calidad del aire, es independiente y es cualitativa, ordinal. ¿Ok? Si lleva un orden. La calidad del aire es satisfactoria, es no satisfactoria, es mala o es muy mala. La siguiente variable es empresas contaminantes, es independiente, es cuantitativa, discreta, número de empresas que contaminan. Tampoco puedo decir 3.5 empresas contaminan, no. Y el último es el incremento en los mares, es una variable independiente, es cuantitativa y es continua. Crecimiento de las costas en milímetros. ¿Ok? Aquí son las costas. En milímetros, si lleva, es continuo. ¿Ok? Más o menos así, se dan cuenta 1, 2, 3, 4, 5 variables. Y bueno, aquí me faltó una cualitativa nominal, pero traten de poner cuando menos una de cada una y no saturar de variables dependientes. Espero que les haya quedado más claro cómo se mueve en una línea de análisis tu variable independiente, que será la principal y que va a ser afectada por todas las demás independientes. ¿Ok? Es una